Episodio 24, capítulo 4 del libro tercero. Presidencia del Consejo de Legislación. Poder legislativo de la nación. Desde que se inició en la polis griega la acción ciudadana sobre lo público encarnado en la ciudad, la política siempre ha tenido un ámbito propio de actuación, definido por la dimensión de las libertades personales y de la libertad colectiva. En este aspecto, tanto la acción política como la libertad de los ciudadanos han procurado desenvolverse entre las dos fronteras que la limitan. Por arriba, con la necesaria existencia de autoridad pública. Por abajo, con la autonomía privada. Roma fijó estos límites con mayor precisión que Grecia. La política apareció como un modo civilizado de impedir la intromisión de la autoridad en la esfera de la autonomía privada. Los conatos de acción política se hicieron y siguen haciendo como modos de resistencia de lo privado a lo público. Se necesitaron siglos de sangriento conflicto y de ánimo civilizador para comprender que no habría necesidad de resistencia si la autoridad tuviera los mismos intereses que los sujetos autorizados. La evidencia de lo natural descubrió la manera de conseguirlo. Bastaría que el poder no viniera de mitos, tradiciones religiosas, fuerzas armadas ni de la riqueza, sino exclusivamente de lo otorgado libremente por los que debieran obedecerlo y pudieron revocarlo. Un poder solamente consentido no es autoridad. La elección y revocación de las magistraturas por los habitantes de una ciudad pequeña con democracia asamblearia no tenía fundamento sustancial diferente del que legitima la obediencia a las autoridades de una gran nación estatal con democracia representativa. La importancia que la filosofía ha dado a las distintas formas de denominación ha dejado sin relieve el hecho básico de que, cuando no hay consenso, la acción política ha consistido en el paso de la resistencia al libre consentimiento. El valor constituyente del no es el primer horizonte de la libertad en los procesos de liberación de las matrices ideológicas que enmascaran la sumisión. No hay rebelión ni revolución sin trampolín de lanzamiento del no colectivo a la coexistencia separada en castas jerárquicas, a las tradiciones de connivencia basadas en el despotismo ilustrado y la servidumbre voluntaria, a las reformas consensuadas desde arriba por la tolerancia para dominio del tolerante, a la mutación de los partidos societarios en órganos del Estado. Solo la democracia representativa puede instalar la convivencia natural, pues solo en ella las leyes hacen y promulgan, sin eufemismo ni demagogia, los que han de obedecerlas, y no la autoridad del Estado. Coexistencia, connivencia, convivencia. Estos tres modos de vivir la vida colectiva se han manifestado en la historia de manera consecuente a los tres prototipos de legitimación del poder definidos en la sociología política de Max Weber. El tipo carismático caracteriza a las formas divinas de dominio providencial de faraones, césares, soberanos y caudillos. El tipo tradicional era dominio señorial de estamentos, clases o categorías sociales en estructuras de yacimiento monocrático, plutocrático y oligocrático. El tipo racional se define con el dominio de la inteligencia institucional en la democracia representativa. Lo que importa destacar en relación con la materia que aquí se examina es que cada tipo de dominación ha tenido el órgano legislativo más conforme o adecuado para expresar la identificación de las leyes con la naturaleza de la relación de poder en la que se sitúa el legislador. La historia de las legislaciones revela, con más fidelidad que la de los acontecimientos, el tipo de dominación política que las ha dictado. Salvo en la democracia asamblearia de los antiguos y en la democracia institucional representativa, las llamadas asambleas legislativas tienen potestad, pero no poder de legislar.
Incluso en la cuasi perfecta democracia formal norteamericana, el presidente puede obligar a la Cámara y al Senado a que voten por segunda vez con una mayoría de 2/3 las leyes que se niega a promulgar para que las promulguen directamente los legisladores. Solamente en este caso se puede llamar poder legislador al de la Cámara y el Senado, pero aún así, esa prerrogativa del presidente de Estados Unidos para exigir mayorías cualificadas cuando lo considere conveniente a la nación o a su partido, lo que de hecho equivale a un derecho de veto definitivo, atenta al principio de separación de poderes. Confundir la nación con el Estado presupone privar de autonomía al poder legislativo. Aunque no lo sepan ni lo crean, los parlamentos nacionales europeos no tienen más potestad que la de proponer leyes al órgano ejecutivo del Estado, sin poder de sancionarlas, promulgarlas y publicarlas como normas dotadas de coerción o fuerza imperativa. Sin embargo, tanto las propias constituciones como la doctrina constitucional y el derecho político cometen la incorrección descriptiva de llamar poder legislativo a la Asamblea de Diputados, sin dar la menor trascendencia política ni jurídica al hecho de que todas las leyes las sanciona, promulga y publica el Poder Ejecutivo. Como sucede casi siempre, los errores en la descripción de las funciones de los órganos estatales cometidos en las constituciones no son debidos a defectos de técnica constitucional ni a defectuosa percepción de la realidad normativa expresada con claridad en ellas, sino a un prejuicio histórico y conceptual sobre la naturaleza y función del órgano nacional legislativo. El perjuicio proviene de la contradictoria y confusa doctrina legislativa de la Revolución Francesa, aún no esclarecida del todo. No tiene perdón intelectual haber dejado sin esclarecer la relación entre los conceptos de Estado y nación. Su confusión imposibilita el conocimiento de los fundamentos que explican, por la distinta naturaleza de esas dos abstracciones, la natural separación de sus funciones y la incompatibilidad entre el proceso de ejecutar voluntades dotadas de imperio y el de inteligir razones o intereses susceptibles de ser convertidos en normaciones. El Estado es una organización heredada, la nación una comunidad vivida. Aquel tiene personalidad jurídica. Históricamente existieron tiempos de naciones sin Estado y de Estados sin nación. A los primeros se refería el ilustrado napolitano Gaen Battista Vico en El Retorno de las Naciones. Los segundos caracterizaron la época de las descolonizaciones. El hecho nacional, la comunidad nativa, tiende a buscar personalidad diferenciadora personalizándose en un Estado propio. Entre todas las concepciones de estas dos entidades, la más cercana a la realidad a partir de la Revolución Francesa ha sido la que definió al Estado como la personificación jurídica de una nación, ens mein. La Revolución dividió la soberanía, dando al rey y Estado la ejecutiva y a la nación-comunidad la legislativa. Para eliminar la constante confusión que ocasiona el incorrecto uso de los términos soberanía y representación, aplicados indistintamente al Estado y a la nación, la teoría pura prescinde del primero a causa de su irregularidad y restringe el segundo a su significación jurídica, porque esa es su única dimensión real. Sin soberano absoluto dejó de existir la soberanía. Las constituciones separaron los poderes ejecutivo y legislativo precisamente para que ninguno de ellos pudiera ser soberano. Soberanía popular, soberanía nacional y soberanía parlamentaria son ficciones engañadoras. En tanto que persona jurídica, el Estado puede ser representado allí donde no esté presente, es decir, en las relaciones internacionales. Sería absurdo que tuviera representantes en el territorio interior, donde está ubicuamente presente. En esto acertaba Rousseau: donde esté presente el representado, sobra la representación. En el exterior, el presidente de la República representa al Estado y a la nación personificada en él. En el interior es representativo del Estado,
pero en modo alguno representante de la sociedad civil, de la nación política o de la nación. Como comunidad sin personalidad jurídica, la nación ha de ser dotada de representación legal. El problema está en que las representaciones otorgadas a los diputados, elegidos en mónadas locales, no pueden representar a la nación, porque esas representaciones son concretas y limitadas al distrito que las otorga. Se podría pensar que si un solo diputado no representa a la nación, sí puede hacerlo la asamblea de todos ellos. Pero este simple argumento cuantitativo olvida que la mera suma de intereses locales, representados en mónadas electorales iguales, no hace emerger atributo alguno que, no estando en los sumandos, produzca sin embargo el milagroso resultado de crear la representación del interés nacional. La nación solo es ontológicamente representable por quien reúna en sí la cualidad representativa y la normativa, la condición voluntaria y la legal, el estado de representante de distrito y el de agente o actor nacional. Si antes de personificarse en el Estado, la nación tenía órganos legislativos, nada se opone a que los siga teniendo después. Una cosa es que el Estado personifique a la nación y otra que la puede representar en su interior. El continente no representa el contenido, como tampoco lo personificante a lo personificado. Para ello sería preciso que la nación tuviera personalidad jurídica. Cuando se dice interés nacional se trata de la nación como objeto y no como sujeto. Esa expresión equivale a la de interés objetivo. Al hablar de leyes nacionales surge la cuestión: ¿son leyes estatales de ámbito nacional o leyes nacionales de ámbito estatal? En primer lugar, ha de tenerse en cuenta el dato histórico de que la nación no marcó sus fronteras espaciales y que el principal motivo de la creación de los estados renacentistas fue fijar los límites territoriales de las naciones para evitar los conflictos bélicos que ocasionaba su falta de delimitación. El concepto de soberanía nació como poder absoluto de un soberano sobre un territorio determinado, que se había liberado de la tutela imperial o papal, soberanía de los príncipes de sí mismos y por sí mismos. En segundo lugar, desde el punto de vista normativo, que es el criterio determinante en materia legislativa, la naturaleza prescriptiva de la ley no es diferente de la que tienen las demás normas jurídicas vigentes en una población territorial dada. Los usos y costumbres son normas de valor jurídico equivalente al de las leyes y sus fuentes están en las naciones, las regiones, las comarcas y los municipios, nunca en los estados. En tercer lugar, la expresión leyes estatales es una deformación ideológica del derecho creada por el positivismo en el primer tercio del siglo XX. Salvo las ordenanzas y reglamentaciones de la organización burocrática y los decretos del gobierno, el Estado no puede crear las leyes ordinarias ni las de carácter orgánico. Hasta ahora las ejecuta por extensión indebida de su monopolio de la coacción. La ideológica expresión leyes estatales es un eufemismo, para no decir leyes nacionales, difundido por la demagogia de los nacionalismos separatistas que aceptan estar en un Estado extranjero antes que en una nación matriz. Así sucede en los estados de partidos, donde la reacción pendular de los sentimientos abominó a destiempo del nacionalismo fascista que aún subsiste en partidos independentistas. El estado de partidos es tan bárbaro y elemental que, como en las dictaduras y estados totalitarios, no crea problema teórico o conceptual en materia de representación y de legislación. Los partidos son a la vez órganos del Estado, legisladores y representantes de sí mismos. Bajo el pretexto de integrar a las masas en el Estado, una idea puramente fascista, la partidocracia suprimió la representación civil para que el partido estatal mayoritario en elecciones proporcionales entre partidos estatales hiciera las leyes en parlamentos estatales y las ejecutara con gobiernos de partidos estatales. El poder estatal que gobierna es el mismo que legisla. Esto se decide en unas elecciones que se llaman legislativas, pero que se conciben y realizan como si fueran elecciones presidenciales.
Dada la estructura oligárquica de la organización interna de los grandes partidos, quien gobierna y legisla es el aparato permanente que controla y dirige el partido gobernante, y la oligarquía de partidos legisla con naturalidad corrupta el interés de la aristocracia financiera, industrial y comercial. Aunque las constituciones de la partidocracia separan las funciones de legislar y gobernar, eso no tiene significado teórico ni efecto práctico. En un partido gobernante legislador ni siquiera cabe hablar de separación de funciones dentro de un mismo partido. La prohibición angelical del mandato imperativo no es impedimento para que la disciplina de partido imponga bloques de voto partidista en los parlamentos. Si los tribunales constitucionales fueran independientes de los partidos que nombran a sus miembros, todas las leyes de la partidocracia serían declaradas nulas de pleno derecho, por infracción de la norma constitucional que prohíbe el mandato imperativo. Este escandaloso atropello de la Constitución partidocrática no ha sido denunciado jamás en los medios de comunicación ni en las cátedras europeas. Todo el mundo jurídico y político sabe que se legisla con ficciones engañosas. Todos se prestan a esta falsedad, que ha impedido hasta ahora el nacimiento de una ciencia política. La investigación en esta materia tiene dos objetivos. Uno, detectar el momento y el lugar donde el proceso electoral de las representaciones monádicas, sin contradecir su naturaleza, culmina en la concreción de una representación nacional. 2. Encontrar el fundamento natural y jurídico de la transformación de la potestad legislativa propia de la Cámara de Representantes en poder legislativo que promulgue las leyes, propio de un órgano nacional legitimado por la representación con facultad de legis ferenda. Por eso es necesario describir ahora el camino recorrido por las representaciones monádicas partiendo de la hipótesis optimista de que la República Constitucional elegida en referéndum nacional ya está en vigor y han sido proclamados los resultados de las primeras elecciones celebradas bajo el sistema mayoritario de candidaturas uninominales. El día de las investiduras será declarado día de fiesta nacional. En la capital o ciudad mayor de cada circunscripción, engalanada por los vecinos y animada por pasacalles por la banda musical del distrito, tendrá lugar el solemne acto de investidura del diputado titular y del suplente en el ayuntamiento principal del distrito, con entrega de las correspondientes cartas credenciales ante todas las autoridades civiles de la mónada electoral. El diputado prometerá lealtad a la causa concreta y objetiva por la que ha sido elegido representante. No cabe más lealtad que la debida al programa de acción de la candidatura elegida por mayoría absoluta de electores para que ella represente al distrito. La comitiva de autoridades acompañará al diputado titular y al suplente a la toma de posesión en la oficina de la Diputación, financiada por el distrito. La jornada se festejará con banquetes, espectáculos y bailes de civismo. Financiada por el distrito y dirigida por el diputado suplente, esa oficina será puente de comunicación permanente con el electorado. El suplente tramitará las iniciativas y quejas de los representados que despachará con el diputado titular, a quien sustituirá en caso de fallecimiento, incapacidad declarada o revocación del mandato sin necesidad de celebrar otras elecciones. Reunida la Cámara de Representantes en la capital del Estado y verificadas las credenciales, se elegirá por mayoría absoluta al presidente del Consejo de Legislación y al coordinador de la Cámara, quienes quedarán en suspenso de sus representaciones de distrito y sus plazas vacantes serán automáticamente ocupadas por los diputados suplentes que los acompañaron en sus respectivas candidaturas. El presidente y el coordinador tomarán posesión de sus cargos. La Cámara se divide en dos instituciones estrechamente vinculadas, con funciones y cometidos diferentes. La Cámara de Representantes, presidida por el coordinador, y el Consejo de Legislación, nombrado y dirigido por el presidente electo. El Consejo de Legislación, órgano de la representación nacional, tendrá la competencia de examinar las iniciativas legislativas procedentes de cualquier diputado,
del Gobierno o de la autoridad judicial para decidir sobre la dimensión nacional de las iniciativas de ley, la constitucionalidad de las mismas y la generalidad de su contenido. El presidente del Consejo de Legislación nombrará 8 o 10 consejeros, procedentes de la Diputación, para integrarlos en su consejo de 9 u 11 miembros. Las iniciativas que a juicio del Consejo cumplan los requisitos de nacionalidad, constitucionalidad y generalidad se remitirán al coordinador de la Cámara para que las pase a la comisión competente según la materia. Si el dictamen de esta es favorable, la proposición de ley será sometida a debate y votación en la Asamblea. Las proposiciones aprobadas se remitirán al Consejo de Legislación para que las promulgue y publique. Los diputados integrados en el Consejo de Legislación serán sustituidos en la Cámara de Representantes por sus suplentes. El coordinador fijará el orden de prioridades, el plazo de estudio de las comisiones legislativas y el tiempo de debate previo a las votaciones en la Cámara de Representantes. La iniciativa legislativa de la autoridad judicial tendrá tramitación preferente. La del Gobierno será prioritaria a la de los diputados. Si un solo diputado revocable tiene iniciativa legislativa, es superflua la iniciativa popular. Cada proposición de ley será defendida en el Pleno de la Cámara por el firmante de la misma. Las que provengan de la autoridad judicial o del Gobierno serán sostenidos por el magistrado o ministro que hayan elaborado las proposiciones de ley, sin derecho a votarlas. La réplica al discurso del proponente de la ley corresponderá a uno de los diputados que se opuso a su aprobación en el seno de la comisión correspondiente o al de mayor edad si no hubo oposición. Después de estos dos discursos, el coordinador abrirá el turno de intervenciones a los diputados que lo hayan solicitado, conforme al reglamento de funcionamiento de las sesiones. Las iniciativas de ley que no sean aprobadas por el Consejo de Legislación se devolverán a su procedencia con un informe sobre los motivos del rechazo y no se volverán a proponer antes de un año. Contra esta decisión no habrá recurso alguno. La aprobación de cada proposición de ley requiere el voto favorable de la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, salvo en las leyes orgánicas que exijan una mayoría cualificada. Las que no sean aprobadas no podrán volver a proponerse antes de transcurrir el plazo de 2 años. Las comisiones de control del Gobierno, las de investigación de responsabilidades políticas en cargos estatales o entidades públicas y la aprobación de los presupuestos generales del Estado son competencias exclusivas de la Cámara de Representantes y no necesitan intervención del Consejo de Legislación, cuya función se limita a la apertura y cierre del proceso legislativo de todas las proposiciones de ley, sea cual sea la fuente de su iniciativa, salvo la del Gobierno sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La responsabilidad política es exigible y sancionable en cualquier momento, son independencia de que sea o no consecuencia de actos punibles. Si la comisión de control, donde la diputación opositora al Gobierno será mayoritaria, considera que el acto es delictivo, dará cuenta al Congreso de Justicia sin interrumpir el proceso político aunque se abra causa penal por el mismo hecho. La responsabilidad política es cosa distinta a la penal y no se condiciona a ella. Puede haber absolución penal y condena política. La presunción de inocencia no cabe en el proceso político que por su naturaleza es de desconfianza. La dignidad de la representación exige la suspensión de funciones del diputado sospechoso. Los partidos políticos no tendrán representación directa en la Cámara de Representantes personales. No obstante, los diputados adscritos a partidos podrán agruparse para actuar mediante portavoces, que dispondrán en sus intervenciones orales del tiempo fijado en el reglamento. Esta facultad la tendrán también los diputados sin partido que voluntariamente lo acuerden y acrediten al coordinador. Los grupos de diputados no tendrán privilegios que los distingan de las diputaciones individuales. En todo caso, el voto de los plenos, en los plenos y en las comisiones siempre será individual y nominal.
Resueltos los problemas de estructura y funcionamiento del poder legislativo, queda por justificar el fundamento de la potencia de las representaciones monádicas para crear una representación nacional, así como la legitimidad del proceso de mutuación de la potestad legislativa de la Cámara de Representantes, en poder legislativo de la representación nacional, encarnada en el Consejo de Legislación. Dos cuestiones que en realidad tienen, como se verá enseguida, una misma legitimación común. La doctrina europea sobre la sanción y promulgación de leyes no superó la justificación histórica que tuvo en la Constitución Revolucionaria de 1791, con la división del poder legislativo entre la parte intelectual o dispositiva de la ley atribuida a la Asamblea y la parte normativa o imperativa reservada al rey. Tanto la teoría alemana como la francesa no salieron del círculo vicioso que suponía considerar implícito un mandato de la Asamblea al jefe del Estado, para que sancionara y promulgara las leyes, o bien un mandato de éste a aquella para que preparara y aprobara el contenido de las normas legales. Tampoco se sale de la pobre visión del legista con la distinción entre la potestad legislativa quod ius del Estado y la potestad parlamentaria quod exercitium iuris de la nación. Esas potestades no están en pie de igualdad y quien tiene la última decisión, la de promulgar, tiene y controla en definitiva el poder legislativo. Tampoco ha sido afortunada la doctrina que ha querido diferenciar el veto del jefe del Estado y su derecho exclusivo a sancionar las leyes, acudiendo al célebre texto de Montesquieu, Espíritu de las Leyes, libro 11, capítulo 6, donde distingue la facultad de estaurir como parte integrante del órgano legislativo y la facultad de impedir, vetar, como poder de resistencia extraño al poder legislativo. Tanto si es parte integrante como si es extraña al poder legislativo, el veto y la sanción del poder ejecutivo privan a la representación de completa autonomía en su poder de legislar. Lo mismo sucede si el presidente de la República tiene la facultad de impedir un nuevo debate, como en las constituciones francesas de 1848 y 1875. Se recuerdan estos hechos para demostrar que, antes de existir el estado de partidos, tampoco había separación de poderes en el sistema parlamentario. La teoría pura ha de razonar ex novo para encontrar el fundamento jurídico de la conversión de la suma de representaciones monádicas en representación nacional, sin necesidad de acudir al precedente histórico de lo que sucedía antes de la organización del Estado, como fuente única del derecho positivo. Y sin caer en el círculo vicioso de los mandatos tácitos, bien sea el de los representados al Poder Ejecutivo, para que éste sancione y promulgue las leyes aprobadas por los representantes, o bien sea el del Ejecutivo al Legislativo, para que éste elabore y apruebe previamente las leyes que aquél debe sancionar, promulgar y publicar. Ambas hipótesis se basan en dos presupuestos inaceptables: que la nación es una abstracción sin posibilidad de ser concretamente representante y que la vis coactiva de las normas jurídicas y de la ley en particular solo puede darla el Estado. Los usos y costumbres son coercitivos y, sin embargo, no son estatales. En los actuales estados europeos es inconcebible que la abstracción estatal no presuponga la existencia de una abstracción nacional como a la inversa, pues ambas son abstracciones totales y reales. Tan sistémica es la idea de Estado-organización como sustantiva es la de nación-sociedad. El poder ejecutivo sintetiza la fuerza irresistible del Estado, el poder legislativo expresa la representación orgánica de la nación. La etimología griega de abstracción indicaba la acción de separar o arrancar. Era acto de abstracción arrancar a un individuo del estado de esclavitud para pasarlo al de ciudadano. También es acto de abstracción separar el Estado y nación en el concepto y en la realidad, si no se elimina ni destruye lo abstraído. A este tipo lo llamó Tomás de Aquino abstracción de segundas intenciones, donde la forma se separa de la materia, o el Estado de la comunidad nacional. La doctrina escolástica de Juan de Santo Tomás
fue recogida y desarrollada por Jacques Maritain bajo el lema Distinguir para unir, como principio de los grados del saber. Es interesante recordar que el primer grado de abstracción real funda la diversidad de los individuos en el seno de la especie, en virtud del principio de individuación, y que para unir lo distinguido o separado, Estado y nación, se necesita la acción de un principio de mediación ontológica que la realice sin violencia. Una convención doctrinal denomina poder ejecutivo al del gobierno, a pesar de que la potencia ejecutiva la tienen todos los órganos del Estado, desde las resoluciones judiciales a las actuaciones de la policía. Es más, los actos que agotan la vía administrativa son ejecutivos, aunque después sean anulados en la jurisdicción contencioso-administrativa. Y las imposiciones fiscales no pueden recurrirse ante los tribunales económicos sin haberlas ejecutado previamente. Otra convención llama poder legislativo a la Asamblea de la Representación Nacional, pese a la cantidad de normas estatales en forma de decretos, reglamentos, órdenes y ordenanzas. El poder constituyente establece en la Constitución de la República Constitucional una radical diferencia de naturaleza entre las elecciones presidenciales y las legislativas. En aquellas se elige al titular del cargo superior del Estado, a la persona que asume la carga de la administración de la organización estatal y la responsabilidad de definir y dirigir la política del gobierno, al presidente de la República. Sus funciones son todas las inherentes al cargo. En las elecciones legislativas se eligen representantes de los ciudadanos para defender sus intereses en la acción del legislar y para controlar al gobierno. Las diputaciones no son cargos nacionales ni de distrito, sino encomiendas políticas, entre ellas la de integrarse en un colegio nacional con poder legislativo y de control del gobierno. La distinta función de los elegidos para un cargo y de los elegidos para una representación pide cualidades humanas distintas en el titular de un proceso de imperio y en el representante de ciudadanos sin imperio, en los que han de dirigir voluntades y los que han de anticipar inteligencias, en los que han de mandar y los que han de prevenir las razones de la obediencia, en fin, en la distinta competencia técnica y humana para gobernar y legislar. Por eso, el candidato presidencial no tiene que ser forzosamente diputado. Dada la distinta naturaleza de los poderes ejecutivo y legislativo y la mayor proximidad de aquel a los sectores sociales que sostienen al gobierno, la corrupción amenaza más a los que mandan que a los que solo tengan representaciones. En la democracia directa, Sócrates no veía mayor bribonada que la de engañar a los ciudadanos haciéndose pasar por hombre capaz de gobernar. En el régimen parlamentario, Gramsci calificaba la inepcia política como bribonería moral. En el estado de partidos sin representación política parlamentaria, la metástasis de la corrupción en la clase gobernante y en los aparatos de los partidos de voto masivo ha desplazado la simplona granujada del aprovechamiento de ocasión hacia el provechoso y túpido tejido de crímenes que reviste de hipocresía el enriquecimiento sin causa de los hombres del Estado. El paso de la bribonería al delito marca el regreso de las costumbres políticas desde el parlamentarismo hasta la partidocracia resultante de la Guerra Mundial. Sin necesidad de acudir al precedente de las naciones sin Estado ni a las ficciones de la tradición parlamentaria, la teoría pura resuelve el problema de la conversión de las representaciones monádicas en representación nacional, derivándola a la propia encomienda de los electores a las diputaciones. No solo para ser representados y defendidos contra los abusos del Estado, sino también para ser integrados en una representación nacional que asuma la función del poder legislativo. Sin intervención del Estado, este proceso se desarrolla íntegramente en el seno de la Asamblea, compuesta por la Cámara de Representantes y el Consejo de Legislación. No hay necesidad de explicar la gran cantidad de cuestiones espinosas que evita o resuelve esta estructura del poder legislativo en comparación con el sistema de bicameralismo en estados no federales y con los estados de partidos.
ausencia de garantías institucionales contra la endémica corrupción en el impulso de la iniciativa legislativa, proliferación de leyes efímeras, trabajo a destajo que valora la productividad más que la calidad de las leyes, constante intervención de órganos y autoridades estatales en el proceso de legislación, prioridades arbitrarias en la tramitación de las leyes, escaso número de iniciativas judiciales, anulación de la iniciativa legislativa de un solo diputado, falta de neutralidad objetiva del presidente de la Asamblea, formación de comisiones legislativas o de investigación con el mismo criterio proporcional que impide el control del gobierno, no exigencia de responsabilidades políticas con independencia de las penales, repetición de iniciativas iguales en distinta coyuntura, omisión legislativa para perpetuar dominaciones tradicionales o nuevas. La sencillez de la configuración del poder legislativo en la República Constitucional proviene de la elemental distinción entre la función representativa de los ciudadanos, atribuida a la Cámara, la representación de la nación, atribuida a la presidencia del Consejo de Legislación, la función legislativa, repartida según la naturaleza de sus fases entre la Cámara y el Consejo, y el control del gobierno con exigencia de responsabilidades políticas, encomendado a la Cámara. Así se dejan en pie de igualdad las relaciones del Estado, representado por el Presidente de la República y su Consejo de Ministros, con la nación representada por el Presidente del Poder Legislativo y su Consejo de Legislación. Un equilibrio de poderes más profundo que el ideado por Montesquieu, pues no deriva de la idealización de la monarquía parlamentaria inglesa ni de una inspiración teórica o abstracta, sino de la distinta naturaleza del asunto legislativo y del ejecutivo, manifestada en Europa desde la Revolución Francesa. Al Estado y a su poder ejecutivo le corresponden lo público y lo político. Con la representación de la sociedad, los ciudadanos tienen el control de la legislación, del gobierno y de la administración pública. A la nación, representada por el poder legislativo, corresponde la relación entre lo privado, lo público y la política. Que el Estado decrete y reglamente, pero que no legisle. Su naturaleza imperiosa le impide hacerlo con equidad. Que la nación legisle, pero que no gobierne. Su naturaleza comunitaria es reacia al orden vertical. Que la sociedad civil defina las hegemonías políticas y culturales, pero que no las ejecute. Su naturaleza espontánea no asimila artificios en la ordenación civilizada. Que la sociedad política intermedie entre la comunidad nacional y el Estado, pero que éste no la estatalice, pues la naturaleza involuntaria de la comunidad nacional quedaría aniquilada como fuente civil de la ley. En el sistema de la República Constitucional desaparecen todas las aporías conceptuales y las contradicciones reales creadas por una Revolución Francesa que rompió el equilibrio entre Estado y nación, dando la primacía a ésta sobre aquel, lo que condujo a la desorganización ética del Estado y al desconocimiento de la necesidad de una sociedad política intermedia entre ambos, lo que causó la confusión de nación y república en facciones totalitarias del Estado. Para no caer en petición de principio, la operación de integrar las unidades de representación monádica en una sola representación nacional, con poder exclusivo de promulgar y publicar las leyes, no solo requiere la voluntad de instituirla con la fuerza creadora del poder constituyente, expresado en una norma ad hoc de la Constitución, sino también la permanente vigencia de una entidad real de mediación institucional entre la comunidad nacional y el Estado, inexistente en el estado de partidos. Por su naturaleza mixta, mitad representativa de la sociedad política y mitad ejecutiva de las leyes con dimensión estatal, esta institución mediadora no puede ser otra que la presidencia del Consejo de Legislación.
El poder constituyente de la libertad política colectiva introduce en las constituciones el principio de intermediación entre el Estado y la nación, no por capricho de una voluntad imperial, ni por la fuerza imaginativa de un poder activo que no encuentra límites en la realidad que constituye, sino precisamente porque la razón de ese principio es evitar los procesos de realización totalitaria de las potencias políticas polarizadas en principios contrarios o divergentes. La libertad no deja de ser natural cuando rechaza la obediencia a leyes que no proceden de ella, del mismo modo que la naturaleza se niega a obedecer leyes que no provengan de la necesidad. Esta es para las leyes físicas lo que aquella para las humanas. Donde hay contrarios, hay necesidad de intermediación, sea en las cosas inorgánicas o en las orgánicas. La contrariedad en las leyes humanas se manifiesta con el divorcio de su vis directiva y su vis coactiva. Cuando ésta es mayor que la razón de aquella, las leyes se aceptan por temor. Cuando su razón dispositiva no es comprensible, las leyes se cumplen por rutina en la obediencia a la autoridad. Solo hay libertad de consentimiento cuando un principio de intermediación hace evidente que la vis coactiva de las leyes también procede de la misma fuente que les ha comunicado la fuerza directiva de la razón colectiva. Ahí se confunden las razones de legislar y las razones del legislador, la mente de la ley y la mente del derecho a dictarlas. En realidad, lo que persigue el principio de mediación es lo mismo que provoca en la naturaleza humana la obediencia espontánea a órdenes improvisadas para remediar los efectos calamitosos de las grandes catástrofes naturales. El bien y el mal solo parecen comunes si son visibles. La visibilidad del bien común que creen perseguir las leyes solo se alcanza si quien las hace es algo subjetivamente común con quien las obedece. Lo que importa en este caso no es tanto que las leyes sean justas o convenientes a la comunidad a que se destinan, como la naturaleza común del órgano legislativo y de los que lo han instituido. La autoridad es lo menos común en las sociedades plurales, y el consenso político la forma de manifestar la completa ausencia de autoridad en el pequeño círculo de los agentes de la política. La falta de autoridad se suple con la renuncia a la política sustituida por el consenso de reparto de poderes proporcionales de lo común. Esa es la profunda razón de que el Estado y el consenso estatal carezcan de legitimidad u autoridad social para erigirse en legisladores, dando fuerza coactiva a leyes no promulgadas ni publicadas por la asociación de representantes de los que han de obedecerlas. Lo que se trata de averiguar no es la constitucionalidad del derecho de los representados a que solo sus representantes estén legitimados para promulgar leyes obligatorias para todos, pues esa cualidad la atribuye el simple hecho de que una norma de la Constitución lo prescriba, en virtud del poder constituyente de la libertad que así lo decide. Lo que interesa saber es el fundamento natural, moral, racional o sistémico de que una norma constitucional retire del Estado ese poder para entregárselo a la nación, es decir, a la comunidad nacional de las representaciones políticas. Una cuestión análoga fue estudiada y sometida a crítica por los constitucionalistas anteriores a la Guerra Europea, cuando se preguntaron si el poder municipal era una concesión del Estado o un derecho histórico y natural de las comunidades de vecinos. Salvo algunas excepciones en la doctrina francesa, la opinión dominante se inclinó por la tesis estatal, incluso en materia de la policía municipal, por la triple razón de que el Estado tiene el monopolio legal de la fuerza, el municipio no tiene poder legislativo y el ayuntamiento carece de medios coactivos propios. Estos argumentos ocultan que los ayuntamientos legislan con ordenanzas y tienen medios coactivos para aplicarlas. Si carecen de originalidad normativa, se debe a que sus ordenanzas sanitarias, urbanísticas o de orden público están calcadas de la legislación del Estado, y éste no tiene reparos en reconocerlas como suyas, creando la apariencia formal
de que la potestad municipal es una delegación de la estatal. Todo esto es consecuencia de la concepción positivista del derecho y de la ley como producto exclusivo del Estado, doctrina que no explica la cantidad de ordenanzas municipales con valor normativo que por su peculiaridad vecinal o medioambiental no son asimilables a las leyes deducibles de un espíritu nacional o estatal. ¿Acaso no existen impuestos municipales? Aún queda por encontrar el fundamento natural y jurídico que autorice la transformación de la potestad legislativa propia de la Cámara de Representantes en verdadero poder legislativo que promulgue las leyes con fuerza de coerción propio del órgano nacional resultante de la aplicación sistémica del principio de representación política a la comunidad nacional. Pues en una elección de primer grado, los diputados solo pueden obtener la representación individuada de la circunscripción electoral que los diputa a la Cámara Nacional de Representantes. Por sí misma, esta asamblea no representa a la nación, porque solo es un agregado de representaciones monádicas separadas. Para crear la representación nacional, la Cámara ha de cumplir el mandato constitucional de dividirse en dos órganos representativos: la Cámara de Representantes Monádicos y la Presidencia del Consejo de Legislación, con la distinta función de aprobar las leyes y dotarlas de la fuerza coactiva que las representaciones monádicas no tienen. La Cámara de Representantes elige por mayoría absoluta un coordinador de sus sesiones, en el proceso de aprobación de las leyes, que también organizará las comisiones de control del Gobierno. Acto seguido, en elección de segundo grado, conforme a los poderes recibidos en las elecciones monádicas con esa finalidad, la Cámara de Representantes elige por mayoría absoluta al presidente del Consejo de Legislación, facultándolo para que designe libremente entre la Diputación a los miembros restantes. Este Consejo, sometido a la regla de la mayoría en sus decisiones, recibe y filtra las iniciativas legislativas merecedoras de pasar a la Cámara de Representantes. Las proposiciones de ley aprobadas por esta se promulgan y publican como leyes en el Boletín Oficial de la Nación por la Presidencia del Consejo de Legislación. La elección de esta institución nacional por los representantes monádicos se constituye en representación de la comunidad nacional, órgano representante de la nación, que no es representable por la suma de monadas electorales. En tanto que representación de todas las unidades monádicas, está legitimado para promulgar las leyes nacionales con la vis coactiva sedente en la nación y la vis directiva de la Cámara de Representantes monádicos. Así como en el régimen parlamentario y en la partidocracia, los diputados de unas elecciones legislativas eligen arbitrariamente, sin causa legítima, al presidente de otro órgano distinto de la representación, como el Poder Ejecutivo del Gobierno y de la Jefatura del Estado, en la República Constitucional, con sólido fundamento en la homogeneidad y finalidad de los poderes recibidos, las representaciones monádicas están legitimadas para elegir al órgano supremo de un poder legislativo que, en nombre y representación de la nación, promulgue las leyes y las publique. Esta es la principal innovación institucional de la representación política en la República Constitucional. Aunque la teoría pura no se deduce de antecedentes históricos, eso no significa que desconozcan los fundamentos de los hechos lejanos que establecieron o expresaron la potestad exclusiva de la nación para dictar leyes. El fundamento de la nacionalidad de las leyes ya se encuentra en el dramático debate del juez Edward Coke con el rey Jacobo I, siempre recordado por los grandes magistrados que, desde el famoso juez Marshall en el caso Marbury contra Madison, 1803, hasta el presidente de la Corte Suprema de Israel, Aaron Barak, la Corte Suprema y el problema terrorista, traducido al español por la Fundación Abravanel en Internet, mayo de 2009, defendieron la libertad política con el principio de que la potestad de legislar pertenece a la nación y no al Estado. Dijo el juez Marshall: los que han sancionado constituciones escritas las consideraban como ley fundamental y suprema de la nación. Muchos estiman que sus antecedentes más lejanos se encuentran
en Grecia y Roma. Otros autores señalan que Inglaterra y España durante la Edad Media son ejemplo de la promulgación de numerosos fueros y cartas que limitaban el poder del rey. Ya en los tiempos modernos, en 1612, se recuerda el caso del juez Coke enfrentado al rey Jacobo I para hacer prevalecer el derecho sobre la voluntad del monarca. Igualmente en Inglaterra, con el Agreement of the People y el Instrument of Government, en 1647 y en 1653, en los tiempos de Cromwell, se proclamó que los principios fundamentales de la nación estaban por encima de las facultades del Parlamento. En Israel, una nación que se ha dado 11 leyes fundamentales ante la dificultad religiosa de dotar a su Estado de una constitución formal, Aaron Barak dice: se cree que hubo una disputa entre el rey Jaime I y el juez Coke. La cuestión era si el rey podía hacerse cargo del área de lo judicial y tomar decisiones a ese respecto. Al principio, el juez Coke trató de persuadir al rey de que él no contaba con la experiencia requerida para juzgar. Este argumento no convenció al rey, que se levantó y dijo: «Quod rex non debet suppomine, sed sub Deo et lege». Inglaterra tenía un derecho común como cuerpo sustancial de la legislación del reino. Los jueces basaron su jurisprudencia en ese common law, contra la pretensión de los reyes de ser legisladores, pretensión que no fue legitimada hasta la creación por Bodino de la soberanía absoluta siglos después. Para comprender el drama de Coke, justicia mayor del Tribunal de Peticiones, hay que situarlo en la controversia con Francis Bacon, defensor de la razón natural de las leyes. Contra ese justnaturalismo, Coke elaboró la razón artificial del derecho. El 13 de noviembre de 1608 tuvo lugar la famosa escena. Edward Coke. El common law protege al rey. Jacobo I. Eso constituye traición. El rey protege al derecho, no el derecho al rey. Amenazándolo con el gesto, Coke cayó desvanecido a sus pies, pero la independencia judicial quedó consagrada en Inglaterra. La aplicación del corpus jurídico justiniano en el derecho judicial del continente europeo, especialmente en los países latinos, y la doctrina de los glosadores de Bolonia no dieron lugar a la necesidad de que se produjera en ellos el enriquecedor fenómeno cultural de la recepción de derecho romano, como en los pueblos anglosajones y nórdicos. La vigencia del derecho romano dio continuidad a la concepción del derecho común que permitió las codificaciones de las leyes, Austria, Prusia, Francia, con el inconveniente de considerarlas como textos sagrados que los jueces no podían interpretar sino únicamente aplicar en su sentido literal. La Revolución Francesa, prohibiendo a los jueces que interpretaran las leyes, y esto nadie quiere recordarlo, abrió la carrera judicial a los jueces legos que eligiera el pueblo. Este democratismo de la judicatura, que dejó huella en la institución del jurado para ciertos tipos de delito, afortunadamente marcó el estilo literario de la legislación codificada, con unos patrones gramaticales y semánticos de sencilla comprensión en pueblos y épocas de cultura agrícola y artesanal, que no pudo ser continuado en las leyes posteriores a la Guerra Europea, especialmente en los tipos de contrato innominado del derecho mercantil, terreno donde la jurisprudencia y la doctrina continental están realizando un proceso interminable de recepción del derecho anglosajón sin tener una terminología adecuada a la definición de los nuevos contratos mercantiles y financieros que la lengua inglesa impone en el comercio internacional. No porque sea más precisa o rica en el vocabulario, sino porque ha sido la primera en tipificarlos y calificarlos y regularlos. Al perverso fenómeno antes analizado de la inestabilidad de las leyes, se ha unido desde la Guerra Mundial el lenguaje enrevesado y exótico que usan las nuevas leyes continentales a causa de la deficiente comprensión de las instituciones jurídicas anglosajonas que les sirven de modelos. El precepto de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento deja de tener sentido cuando hasta los propios magistrados no las entienden.
La revolución institucional en materia legislativa, propuesta en esta teoría pura, debe acompañarse de una profunda renovación del lenguaje jurídico para que nuevas generaciones de legisladores y jueces acerquen la comprensión de las leyes y las sentencias a los que han de acatarlas. Mientras tanto, las leyes no deben publicarse sin revisión de su estilo y de los términos traducidos de otro idioma, para que la letra se corresponda con el espíritu de la causa típica, o justa consideratio, del contrato atípico que primero tipifica la costumbre y luego regula la ley. En las leyes debe encontrarse la mejor expresión del idioma en claridad y rigor lingüístico.